A través de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, le invitamos a conocer las acciones que se realizan para mejorar la calidad de vida de niños, adolescentes, jóvenes, mujeres discapacitados y adultos mayores en Familia DIF, nuestra familia. Para esta conversación amigable, queda con ustedes la maestra Marta Lilia López Aguilera de Núñez. Comenzamos. Me da mucho gusto que nos sintonicen en Familia DIF, nuestra familia. También estamos encantados de poder estar el día de hoy con un tema muy importante para todos nuestros amigos que nos escuchan y que nos ven. Las enfermedades que se padecen en los tiempos de calor. Parece mentira, pero es muy importante saber qué podemos hacer para atenderlas inmediatamente, no solamente en los niños y niñas, sino también en todas las edades. Así que saludo con mucho gusto a mis compañeros aquí en cabina. Gaby, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, maestra, pues muy contenta ya de estar aquí y yo creo que ya vamos a empezar a tomar notas sobre cómo no padecer el calor. Exactamente. Willy. Pues bien, también interesante y ojalá que el auditorio que nos está viendo a través de Televisión Tabasqueña, la radio de Tabasco y Mega, y sus respectivas páginas pongan mucha atención, como bien dijo Gaby, y lo compartamos hoy a las 8 de la noche por Televisión Tabasqueña, el sábado a las 11 de la mañana por la radio de Tabasco. Este es un tema que nos compete a todos para tener una buena salud. Profesora, ¿sí? Invitamos al auditorio. Claro que sí, adelante. Muy bien, amigos del auditorio, las líneas telefónicas 316 1217, 316 1754, 316-1686. Contamos con dos líneas gratuitas, 01800-685-2271, la siguiente con terminación 70, y por supuesto para mensajes de texto y WhatsApp, las líneas telefónicas 99-3306-4696. Esto es Familia DIF. Gaby. También nos pueden escuchar en línea, recuerden, aquellos que les gusta la tecnología, www.corat.mx para todos ustedes. Maestra, estamos listos. Estamos listos, porque además estamos tan contentos con que ya estamos en feriados, ¿no? Qué cosa. Pues bueno, pues para hablar de este tema tan importante que nos interesa poder transmitir a todos nuestros radioescuchas y televidentes, hemos invitado al doctor Carlos Mario de la Cruz Gallardo, director de programas preventivos de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Doctor, bienvenido, buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación y permitirnos llegar a todo ese público de la familia DIF. Muchas gracias. Pues estamos muy preocupados por las altas temperaturas y todavía no llegamos a donde se da, ¿verdad? Que es mayo, agosto, las temperaturas más altas, ¿no? Sí. Y entonces quisimos eso. Sí, fíjese, hay algo muy importante que debemos entender. La época de la primavera, para otras latitudes, es la parte en que florece todo, como aquí, pero la temperatura es más templada. En los lugares fríos, sobre todo el norte de nuestro país o Europa, el norte de Asia, esa temperatura es muy agradable. Pero los que estamos en el trópico, los que vivimos en el trópico y sobre todo el trópico húmedo, la sensación térmica de calor empieza desde la primavera, desde el mes de marzo. Y eso es lo que tenemos en este momento. Empiezan a subir las temperaturas sumamente altas. El periodo más alto, como todos lo sabemos, marzo, abril y mayo son las temporadas más fuertes de calor. De ahí sigue persistiendo, pero llega, como sabemos todos, la lluvia de mayo y eso nos aplaca un poquito, pero vuelve a subir la temperatura y va a estar en junio, en julio y hasta agosto, y a veces hasta septiembre si se retrasan las lluvias. Cuando ya llegan las lluvias, empieza a bajar la temperatura. Wow. Yo le diré una cosa, que de lo que me he podido dar cuenta en estos 6 años, es que hay veces que aunque llueva, las temperaturas bajarán, yo creo que 2 grados, y por algunas horas, y el calor, pues ya estamos acostumbrados, esa es la verdad.
¿verdad? Pero de todas maneras es el calor. Claro, estamos acostumbrados, entre paréntesis, porque cuando llega la temporada de frío nos quejamos del frío y cuando llega el calor nos quejamos del calor. Pero lo que sucede es que nosotros, si cambiamos 2 grados de temperatura, nos afecta, ya sea que baje o que suba. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros hablamos de cambios bruscos de temperatura? Porque siempre los médicos decimos, evite los cambios bruscos de temperatura. Y pues, ¿cómo los evito, no? Fíjese, en la temporada de frío, nosotros tenemos una sensación térmica muy baja, porque cambiamos mucho la temperatura. Nuestro promedio de temperatura son 35 grados al ambiente, pero cuando está la temporada de invierno, amanecemos a 12 y en varias horas subimos al doble, a 30. Sí. Eso es un cambio de temperatura. Si la casa donde yo vivo no es de material, es de lámina, el choque térmico es mucho más fuerte. Muchas veces no se puede estar dentro de la casa de lámina. Por eso la gente hace aparte donde va a comer y a guisar, atrás de la casa, para que pueda refrescarse más fácilmente. Esa es la manera que nosotros tenemos. Ahora, nuestro organismo lo detecta cuando va cambiando la temperatura. Lo empieza a sentir cuando hay cuando menos 2 grados de temperatura que han cambiado. Ya lo sentimos. Pero cuando de una hora a otra cambiamos de 5, de 10 grados, ya esa la sensación de nuestro organismo ya no es agradable. Y en nuestro organismo empieza a defenderse. Cuando hay mucho frío, nuestra piel se eriza para poder tratar de cubrir y protegernos. Pero cuando hace calor, nuestro organismo va a tener otro mecanismo, la sudoración y la respiración. Empezamos a respirar más fuerte para tratar de sacar el calor. Y el sudor nos va a aplacar la temperatura. Claro. Entonces, esos son los mecanismos que tiene nuestro organismo, pero hay momentos en que no se adapta. Es muy difícil cuando hay un choque térmico, ya sea frío o caliente, entonces el organismo va a colapsar. En invierno, en los países muy fríos, va a morir mucha gente de frío, porque no puede regular su temperatura. Okay. En México, en la capital, que es bastante fría, y Puebla, por ejemplo, se hacen operativos de ayudar a las familias, a los desamparados, para que se puedan abrigar. Y en las películas vemos los albergues de invierno para los países. Pero nosotros, acá en Tabasco, nunca va a nevar, ¿sí? Entonces, nuestra temperatura, nuestros cambios de temperatura son precisamente al amanecer o como va avanzando el día. Ahí. Y después, cuando llegan más o menos entre la 1 y las 5 de la tarde, es la temporada en que el sol está cayendo a plomo. Y esas horas tenemos que protegernos. A ver, doctor, entonces por eso, ahorita yo estoy entendiendo, porque cuando es, diciembre, enero, que veo que estamos con una temperatura de, 22 grados, 24 grados, y todo el mundo saca su suéter y su chamarra y sus botas, ¿no? Entonces, yo digo, ¿cómo si no tenemos una temperatura tan baja? Pero ahorita con lo que usted me dice, entiendo que esos cambios, al estar acostumbrado un organismo sistemáticamente al calor, en el momento que bajan esos grados, claro, es cuando el organismo lo resiente, porque yo me imagino que, no sé usted si nos dice cuánto tarda un organismo en adaptarse, si depende de cada persona. No, es un estándar. Nuestro cerebro, en nuestra parte del cerebro, en la parte posterior, están todos los centros de regulación de la temperatura. Tenemos un sensor, y ese es el que nos va a hacer que nuestro organismo pueda protegerse de alguna manera. Por ejemplo, cuando hace mucho calor, empieza a sudar. Con eso, inmediatamente baja la temperatura. Pero hay un límite, y ese es lo que tenemos que tener mucho cuidado.
En Tabasco siempre es guasa, ¿no? Llega el invierno, 24 grados y andamos de suéter, de botas y luciendo la ropa que no lucimos de invierno. Así es. Pero hay una cosa que debemos entender, el choque térmico. Fíjese, cuando es una temperatura de 24 grados, pero no es húmedo, se soporta. Pero si baja de 24, 23, 22 grados, 21 grados, con humedad, entonces sí es diferente. Se siente frío y el organismo busca protegerse. Y entonces nos ponemos un abrigo, nos ponemos una chamarra, nos ponemos un pantalón más grueso. Porque vamos a hacer, la sensación térmica puede estar a 24, pero yo estoy sintiendo una temperatura de 15 por la humedad. Y eso es lo que hace que nosotros luzcamos la ropa de invierno, y mucha gente que viene de fuera se burla de nosotros y dice, ay, ¿cómo van a ser de suéter aquí en Tabasco? No puede ser posible. Y lo he visto con gente, médicos que nos visitan de México, y terminan sacando también sus suéteres y dicen, no, si se siente la humedad, no puedes disipar el frío. En México te abrigas y se calma el calor, el frío. Pero aquí te pones el suéter y todavía sigues sintiendo frío por la humedad que penetra la ropa. Así es. Ahora sí que ya lo entendí perfectamente bien, ¿verdad? Cuando veo a la gente sacar sus suéteres, y a lo mejor a mí no me está dando en ese momento, ¿verdad? Pero porque además sabe que mi organismo es de calor. Yo soy feliz en el calor. Yo no me quejo del calor, porque haga de cuenta que yo despierto, puedo hacer más cosas, y en cambio el frío, bueno, no quiero salir de la cama, ni quiero hacer nada. Pero el calor, bueno, inmediatamente me fortalece. Claro, nosotros estamos acostumbrados, nuestro organismo se va adaptando, pero pasa un periodo de adaptación. Los que vivimos aquí sentimos el calor y nos quejamos del calor, pero lo sabemos manejar intuitivamente, o porque ya aprendimos de nuestra familia qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, eso nos ayuda mucho. El problema está con los que tenemos un poquito más de peso. Nos ayuda muy bien en el frío. La grasa de nuestro organismo nos protege del frío, pero en el calor es otra cosa. Los que tenemos más peso de lo normal, vamos a sentir más calor que las otras personas, porque tenemos una capa extra que nos está protegiendo. Entonces, así sí debemos tener cuidado. Pero eso es la parte de la sensación ambiental. ¿Cómo afecta a nuestra salud el tener estos cambios de temperatura? Nuestro organismo se puede adaptar al frío o al calor, pero lentamente. Va a pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas, y entonces ya vamos habituándonos y ya no sentimos mucho calor o ya no sentimos mucho frío, salvo que nos estemos exponiendo al sol. Claro. Eso es otra cosa. Entonces, eso es lo que nosotros estudiamos mucho, cómo afecta a las personas la exposición al frío o la exposición al calor. Ambas pueden ser trágicas. Los extremos siempre son malos. Y entonces debemos evitar a toda costa exponernos a esos riesgos. Aunque estemos acostumbrados al calor toda nuestra vida desde el nacimiento, debemos tener cuidado en ciertas épocas del año sobre las temperaturas. Y eso se ha estudiado bastante y se llaman choques térmicos, que es lo que tenemos que hacer, ver cuál es el origen. Un choque térmico puede ser natural, es decir, por la temperatura ambiental, o mucho frío o mucho calor, con un cambio en poquitas horas de una temperatura muy baja a una temperatura muy alta, o de una temperatura alta a una temperatura muy baja. Eso nuestro organismo tarda en regularse, pero si nos seguimos exponiendo vamos a tener ya alteraciones en nuestro organismo. Muy bien. Oiga, pues muchísimas gracias, porque verdaderamente me está haciendo entender y aprender pues de muchas preguntas que yo me había hecho.
¿verdad? Y que no sabía la respuesta. Pues estamos aquí en Familia DIF, nuestra familia, con el doctor Carlos Mario de la Cruz Gallardo, director de programas preventivos de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Vamos ahorita a ir a un corte y regresamos. Hagamos de la familia un mejor lugar para vivir. Es momento de hacer una pausa. Continuamos. Para construir un mundo mejor, es necesario participar brindando una mano solidaria a quienes más lo necesitan. En Familia DIF, nuestra familia. Regresamos. Ya estamos de regreso en Familia DIF, nuestra familia. Y bueno, este tema del calor, yo creo que siempre, aunque dicen que los tabasqueños ya no debemos de quejarnos porque vivimos y toda la vida hemos vivido en el calor. Doctor Carlos, hace unos días, por ejemplo, fuera del aire platicamos el día de la imposición, el calor estaba súper fuerte, ¿no? Y el día de ayer andaba yo en mi bicicleta y sentí, bueno, yo le digo frío, ¿no? Esta sensación. ¿Por qué las temperaturas son tan cambiantes? Y precisamente lo que le preguntábamos fuera del aire, ¿cómo afecta a nuestro cuerpo? Porque el sábado mucho calor, ayer pues ya frío. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Bueno, no nos llegó tan fuerte. Hubieras visto cómo estuvo Veracruz. El aire estuvo terrible. Wow. La lluvia estuvo terrible. A nosotros nos llegó la colita ya de los frentes fríos. Sí. Okay. Cuando empieza el invierno, la temperatura empieza a bajar en el Polo Norte y empieza a bajar y nos llega. Ya a nosotros nos llega lo mínimo porque estamos ya dentro del trópico. Esto nosotros comúnmente decimos nortes, porque sopla de viento del norte. Cuando estamos en las temperaturas muy calientes, generalmente sopla del sur y hace que la temperatura, que es más fuerte en el mero trópico, suba el calor. Y eso es lo que nosotros estamos en un cinturón del país. Y entonces fácilmente el frente frío llega y nos afecta. El sur nos afecta. Estamos entre dos campos. ¿Qué es lo que sucede? Empieza a bajar la temperatura, aumenta la humedad y nosotros sentimos de repente que ya cambió. Estábamos con mucho calor y entonces empieza el frío. O como decían lo de la gente antes, ¿no? Este calor es de lluvia. Mañana o pasado mañana llueve. Ahí tenían razón. Sí. Es la observación natural de la experiencia de la gente. Pero tiene una explicación. Esa temperatura empieza a bajar y viene muy helada. A nosotros ya nos llega no tan helada. Aquí por eso no cae nieve. Algunas veces ha granizado, pero ya como un fenómeno meteorológico muy especial. Entonces, esa es la sensación que tenemos. Algunos días muy calurosos y de repente ¡pum!, está el frente frío y baja la temperatura. Eso nos ayuda. Ahorita bajó la temperatura, sí. Ayer, antier empezó, pero ayer estuvo en la tarde, fresco. Bajó bastante la temperatura. Y la sensación es agradable por el momento, pero si sigue bajando, entonces ya empezamos a sentir frío por la misma humedad que existe. Cuando empieza a modularse es cuando empieza a llover. Pero cuidado los primeros días que hace mucho calor y empieza a llover, porque entonces hace un efecto sauna. Empieza la lluvia que ya quedó registrada, claro. Y con el sol empieza a hacer vapor. Sí. Y entonces vamos caminando y algunas veces vemos cómo sale el vapor del piso, porque está vaporizando. Y entonces ahí aumenta muchísimo la sensación por la humedad caliente. Y ahí también tenemos que cuidarnos. Entonces tenemos que aprender en qué momentos. La gente, por experiencia, sobre todo la gente que vive en el campo, tiene muchísima experiencia y sabe hasta cómo alimentarse, cómo hidratarse para salir a trabajar. O lleva en su bolsa, en su morral, el agua o el pozol porque sabe que necesita agua y necesita energía. Tortilla. Lo malo somos los que tomamos pozol acá y no gastamos esa energía. Pero eso es muy importante que tengamos esa condición. Va a irse regulando la temperatura con la parte caliente y la parte fría. Y el famoso golpe de calor. ¿Cómo sabemos o cómo nos damos cuenta
sí es un golpe de calor. Digo, ay, porque tengo calor, pero prácticamente te golpea. Hay la sensación que tenemos de calor, pero por ejemplo, hay situaciones en que sobrepasa el calor que nuestro organismo puede regular. Si tenemos mucho calor, empezamos a sudar y empezamos a respirar fuerte. Eso nos lo dice nuestro cerebro para que nosotros empecemos a regularlo. Pero si seguimos expuestos a esa misma temperatura o incluso empezamos a hacer este ejercicio cuando hay esa temperatura, nuestro organismo va a sacar más energía de la grasa de nuestro organismo. Y entonces va a ir aumentando la temperatura. Científicamente, de la temperatura que nosotros tenemos, normalmente tenemos 36.5 grados o 37, que ya empieza a ser así un poco alarmante cuando son pequeños los niños. 37 grados ya es febrícula. Pero si nosotros tenemos 36.5 grados, nos vamos a un lugar y empezamos sobre el sol y empezamos a correr, nuestro organismo empieza a soltar más energía por el ejercicio. Y cada 5 minutos puede subir 1 grado, dependiendo del desgaste que nuestro organismo haga. Y entonces sube a 37, a 38, a 39, a 40. Después de 40 ya es un peligro y hay que bajar esa temperatura. Nuestro organismo empieza a mandar señales de que estamos mal. Empieza el agotamiento. No es lo mismo correr, hacer ejercicio en la sombra que estar en el sol haciendo ejercicio, y entonces nos sentimos sofocados, nos cansamos más rápidamente. Pero el organismo está diciendo, ten cuidado, y manda que colapse. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar dolor de cabeza. Y nuestro cerebro no va a poder regular esa temperatura. Empezamos a sentirnos desorientados y nuestra presión empieza a elevarse y caemos. Son los síntomas esas, ¿no? Nos desmayamos. El cerebro dice ¡pum!, nos desconecta automáticamente. Pero para proteger el cuerpo, ¿no? Sí, y eso se llama choque de calor. Sí. Que me expuse al sol porque fui a la feria o la imposición de bandas. No, esa es una insolación. Se expusieron por mucho tiempo a la temperatura, al sol, y su organismo lo reguló, pero tienen ciertos efectos. No va a poder dormir fácilmente, le va a arder la piel, ciertas situaciones, pero no va a pasar de ahí. El choque de calor es cuando nuestro organismo no puede regular la temperatura y bajarla a 36.5 grados. Y desconecta todo y se apaga para podernos proteger. Exacto. Entonces, eso se tiene que vigilar muchísimo, porque si no se atiende inmediatamente, ese organismo puede fallecer. Puede agravarse. Eso es riesgoso, altamente riesgoso. Por eso en los servicios de salud estamos siempre preparados, que en cualquier momento en la temperatura puede suceder, sobre todo de las personas que no son de aquí y no están acostumbrados a manejar estas temperaturas. Así es. Amigos de Televisión Tabasqueña, de la radio de Tabasco y Mega, recuerde que estamos en Familia DIF, nuestra familia. Tenemos líneas telefónicas, nuestros amigos de Atención Ciudadana ya están preparados para recibir su comentario acerca del tema que estamos tratando. 316-1754, 316-1217, 316-1886. Contamos con 2 líneas gratuitas, 01800-685-2271, la siguiente con terminación 70. También una línea para mensajes de texto, 99-3306-4696. Doctor, ¿cuáles serían, hablando de toda esta exposición, el golpe de calor, en fin, ¿cuál es la población de riesgo que puede presentar un golpe de calor? Cualquiera que nos expongamos a una fuente de calor, ya sea natural, como es el sol, o ya sea artificial, como son los hornos, por ejemplo. ¿Sí? Lo que genere calor y que nos llegue a nuestro organismo nos puede causar un golpe de calor. Ahora, ¿quiénes son los de más riesgo?
de agravarse y morir en un choque de calor, eso es diferente. Los extremos de la vida. Eso siempre les va mal. Es decir, los niños pequeños, menores de 5 años, el 60% de su organismo es agua. Si empieza un niño a sudar, empieza a perder mucha agua y eso lo desequilibra. Las personas adultas de más de 65 años de edad han perdido la capacidad de retener agua. Tiene menos agua en su organismo. Y entonces si lo pierde rápidamente su capacidad de regulación. Y entonces hemos visto por muchísimos años y estudios que los más riesgosos son los menores de 5 años y los mayores de 65 años. Si esas personas se exponen al sol, van a tener mucho más riesgo de tener un golpe de calor y de agravarse y de morir. En Europa, hace aproximadamente 10, 15 años, hubo un fenómeno muy fuerte. Tuvieron unas temperaturas altísimas cuando ellos no manejan una temperatura grande. Las personas que empezaron a morir, los ancianos que vivían solos. Entonces, la población europea ha envejecido mucho. Hay poquitos niños y hay muchos ancianos. Pero ya muchos de ellos han perdido a sus familiares y viven solos. Una persona de esa edad no debe vivir solo, porque una alteración como esa, el calor, ellos no tienen aire acondicionado, ellos no tienen ventilador porque no los utilizan. Y entonces no pueden disipar el calor en su vivienda y son los que tienen más riesgo. Ahora, también cuando se lleva a un bebé a un lugar abierto con mucho sol, es un riesgo. Eso no debe llevarse a un niño a una exposición como lo que hacemos de nuestros carros alegóricos, de la exposición de bandas. Es un riesgo. No deben llevar ni a los ancianos ni a los bebés a esa exposición. Debe tener mucho cuidado. Afortunadamente existe la televisión y podemos verlo por ahí. Doctor, si nos permite, interesante lo que está comentando, lo dejamos pendiente. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos en Familia DIF, nuestra familia. Hagamos de la familia un mejor lugar para vivir. Es momento de hacer una pausa. Continuamos. Para construir un mundo mejor, es necesario participar brindando una mano solidaria a quienes más lo necesitan. En Familia DIF, nuestra familia, regresamos. Gracias a los amigos de Familia DIF, nuestra familia, en Televisión Tabasqueña, la Radio de Tabasco y Mega, por supuesto, las páginas de internet de las respectivas estaciones. Bueno, estamos con el doctor Carlos Mario de la Cruz Gallardo. Y bueno, él nos está hablando sobre las enfermedades y padecimientos ocasionados por las temperaturas de calor. Y máxime cuando estamos hablando de la tierra con mucho calor que es Tabasco. Doctor, usted nos decía antes de irnos el cuidado que debemos de tener con los bebés. Y acá entre cajas para el auditorio hablábamos acerca de cómo darle a los bebés el agua. ¿Podría hacernos llegar esta información? Mire, qué fuerte. Los que más afectan son los extremos de la vida. Ambos van a llegar a ser dependientes de alguien. Los niños son dependientes de sus padres. Los abuelos son dependientes de nosotros. Y debemos saber que los puede afectar. Ahora bien, llevar a un niño a una exposición extrema es un riesgo. Y deben saber cuáles son los riesgos. Deben evitarlo. A toda costa, exponer a un bebé a altas temperaturas. Últimamente nosotros tenemos el acceso a los vehículos de motor. Ya mucha gente tenemos vehículos de motor, cosa que no sucedía hace años en el estado. Entonces solamente los muy ricos tenían coche. Nosotros teníamos que caminar. Entonces ahora se da un fenómeno. Llevan al bebé en la parte de atrás del vehículo. Así debe ser, en una silla especial. Pero si van a salir, van al supermercado, llevar al niño en el carrito a veces es bueno, pero a veces dice tantito lo voy a dejar dentro del coche y voy a hacer las compras y regreso. Eso es mortal, por necesidad es mortal. Nunca debemos dejar encerrado a un niño dentro del coche.
porque se va a deshidratar inmediatamente, va a subir altísimo la temperatura y va a fallecer. Y eso se ha registrado mucho en los estados de Estados Unidos. O aquella mamá que fue con las amigas y deja al niño dentro del coche. Nada más me voy a tomar un refresquito con las amistades y sale. Uy, eso es peligroso. Pero el común de la gente que no tiene coche es la exposición al ambiente. Salir a la 1 de la tarde con un niño a hacer compras es verdaderamente atroz. Ellos van a correr un riesgo altísimo de deshidratación, de llegar a un choque de calor, complicarse y morir. Entonces debemos tener mucho cuidado. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Si tenemos que salir porque tenemos que hacer una actividad, independientemente que sea salir al mercado o llevar a los niños a la escuela, nosotros tenemos que hidratarnos previamente. Debemos tomar cuando menos 1 litro de agua 1 hora antes, si nosotros nos vamos a exponer a un riesgo ambiental de calor, para que nuestro organismo pueda estar bien hidratado y nosotros podamos sudar cuando vamos caminando o cuando estamos en esa exposición. Entonces debemos tener mucho cuidado. Y con los adultos mayores debemos cuidarlos, porque los adultos mayores no sienten los cambios bruscos de temperatura. Su organismo les protege, pero es un riesgo, porque los niños y los adultos normales van a sentir cuando hay mucho calor y nos empezamos a soplar. La persona de mayor edad está sentada, está en su mecedora, está calmado en su hamaca, y no está haciendo ejercicio y su organismo está relajado y no siente cuando hay mucho calor y su organismo no responde. Eso es un riesgo altísimo. Si nosotros lo sacamos y lo asoleamos de más, entonces se va a deshidratar rápidamente, va a perder agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si vamos a sacar a un adulto a algún lugar, debemos darle agua previamente para que vaya suficientemente hidratado, porque no va a sentir plenamente el calor. Y algo que decíamos, doctor, lo importante, usar el término adecuado, como usted decía, agua, porque hay quienes confunden, agua, pues le compré un refresco embotellado que tiene alto concentrado de dulce, no conservadores, y esto no nos aportaría nada. Mire, lo importante es que entren líquidos. Puede ser cualquier líquido, pero preferentemente lo mejor es el agua simple. Eso está demostrado científicamente. Por eso existe como tal. Nosotros existimos en este planeta gracias a que hay agua. Efectivamente. Nuestro organismo está constituido una parte importante de agua. Si nos exponemos a temperatura extrema, lo que perdemos es agua y entonces perdemos la potencialidad de seguir vivos. Por eso es importante. A veces nosotros decimos, vamos a tomarnos un refresco embotellado. Pero le estamos metiendo 2 cosas con un refresco embotellado. Le estamos metiendo glucosa, azúcar. Y entonces esto eleva la temperatura. Y le estamos metiendo bicarbonato. La espuma del refresco se debe a que se le agrega bicarbonato. Por eso es la sensación que tenemos cuando tomamos un refresco de burbujitas. ¿Ok? Sí. Entonces, pero eso nos va a traer problemas para orinar. Entonces debemos, mejor, si voy a salir, agua. En los eventos masivos lo que hacemos es repartir agua preventivamente para que se puedan hidratar. Agua simple es lo mejor. Qué bueno. Interesantísimo, profesora Gaby, ¿verdad? Sí. Amigos del auditorio, esto hay que compartirlo y en los programas subsecuentes, las repeticiones que vamos a tener, me gustaría que el auditorio sí llamara a su familia, a sus amigos y compartieran esta información que es de vital importancia y máxima cuando estamos hablando de Tabasco. Profesora. Yo le preguntaría, doctor, otro de los padecimientos en esta temporada son las diarreas. Uy, sí. ¿Qué podríamos recomendarle al público, a las personas que en este momento están escuchándonos y
y en la noche viéndonos, ¿qué podríamos hacer para prevenir enfermedades gastrointestinales? Uy, hay muchas medidas que tenemos que tomar. Fíjese, el problema del calor es importantísimo porque va a echar a perder los alimentos muy rápidamente. Entonces, los que somos de antes de los refrigeradores sabíamos que la comida era del día. Sí. No podíamos guardar muchas cosas. Claro. Nosotros tenemos comidas excelentes históricamente para conservarse. Para la carne teníamos que salarla porque no había cómo conservarla. Y solamente salándola se conservaba por varios días. Entonces, en Villahermosa no había mucha matanza de animales. Entonces, se mataba y lo que se consumía el día y lo demás se salaba para tenerlo 1 semana, 2 semanas. Y así mucha gente todavía está acostumbrada. Pero los que somos más modernos, cuando ya llegó el refrigerador, pues ya tenemos refrigerador y creemos que va a estar siempre bien en la comida. No. La temperatura, si nosotros preparamos que sea lo del día, y solo algunas cosas como las verduras y esto, o congelar la carne, eso es lo adecuado. Pero al tener la preparación de los alimentos, debemos procurar consumirlos el mismo día, no dejarlos para el siguiente día. Pero si sobra, lo tenemos que conservar adecuadamente. Eso es fundamental, es el primer paso que debemos tener, porque el origen es precisamente la alimentación, el agua y los alimentos contaminados con bacterias. Las bacterias están en el ambiente. Si nosotros dejamos algo sin refrigerar, se va a descomponer. O sin hervir también, ¿no? Claro, o sin hervir. Pero aún hervidos hay algunos que son proteínas y las proteínas, la carne, se descompone rápidamente. Los frijoles tienen proteínas, pero menos. Y entonces, antes se acostumbraba que se hervía en la tarde el frijol y se dejaba para el otro día. Pero ya no lo podían tocar. Así es. Ese era el secreto. No le des vuelta porque se va a echar a perder. Sí. Vas a la angustia, entonces, porque activa uno otra vez el mecanismo y se descompone. Pero esa es la preservación. La otra es en el momento que se sirven los alimentos. Debemos tener un aseo. Desde que se prepara, hay que lavarse las manos antes para preparar los alimentos y también para servirlos, porque nosotros servimos muchos con las manos. Entonces las tortillas las estamos calentando con las manos, ¿no? No agarramos pinzas para calentarlas, ¿no? Lo más práctico. Y entonces puede estar muy bien preparada la comida, puede estar higiénica, pero la estamos contaminando en el momento de servirla. Y ese debemos tener mucho cuidado. Y el otro es el agua. El agua nosotros debemos hervirla. Eso es lo que se hacía antes, hervir el agua. Toda la gente sabía que había que hervir el agua para tomar. Pero ahora se compra de garrafón. Eso es bueno, hemos avanzado. O encontramos ya las botellitas de agua. Las botellitas del agua fueron a raíz de una enfermedad diarreica masiva que existió en este país, que se llama cólera, 1991. Antes de esa fecha no se vendía agua embotellada. Gracias a esa enfermedad que mató mucha gente en toda América, se dio por ley que se tenía que producir agua y darla al alcance de las personas. Y ahora vamos al súper, vamos a cualquier lado y hay botellitas de agua. Eso era negado en nuestro estado, ¿no? Entonces eso hemos evolucionado y eso nos ayuda a nosotros. ¿Qué es lo que debemos tener también? Para cuando vamos a comer, debemos lavarnos las manos. Ese es el problema que tenemos nosotros los tabasqueños. Le decimos, vamos a lavarnos las manos, sí, pero nos lavamos después de comer, no antes de comer. ¿Sí? Entonces, ¿por qué comemos con las manos y entonces nos las manchamos de lo que comemos? Y entonces sentimos que después de comer las tenemos sucias y hay que lavarlas. No, tiene que ser lavarse las manos antes de comer y después de comer.
porque si no, entonces llevamos todos los gérmenes que hay en el ambiente de lo que hemos tocado, los llevamos a los alimentos. Okay. Si es un bebé, es un hijo, también tenemos que tener ese cuidado de la higiene, si no, lo vamos a enfermar. Así es. Pues doctor, vamos a un corte nuevamente y regresamos. No. Hagamos de la familia un mejor lugar para vivir. Es momento de hacer una pausa. Continuamos. Para construir un mundo mejor, es necesario participar brindando una mano solidaria a quienes más lo necesitan. En Familia DIF, nuestra familia, regresamos. Bueno, pues seguimos en Familia DIF, nuestra familia, y queremos preguntarle en este momento al doctor, ¿cuál es la diferencia entre una diarrea crónica y una diarrea aguda? Porque muchas veces las mamás o las abuelas nos preocupamos mucho, pero no sabemos. Claro, sí, fíjese, la diarrea aguda es la que sucede inmediatamente que entra un microorganismo a nuestro cuerpo, ya sea por agua contaminada, por alimentos contaminados, por lo que sea, entró un microorganismo, tiene una carga bacteriana o viral muy alta e inmediatamente sentimos que nuestro intestino empieza a defenderse y se produce una evacuación acuosa completamente, y eso es una diarrea. Aguda es porque va a durar muy poco tiempo. Se presenta repentinamente, pero va a durar 1 día, 2 días, máximo 3 días. Eso es una diarrea aguda. Puede, si es viral, ¿sí?, como en esta temperatura que empieza a haber calor, en la temperatura invernal y primaveral, empieza a haber diarrea causada por virus. Se llama generalmente rotavirus, ¿sí? Entra en nuestro organismo y nos causa diarrea. Esa da una diarrea aguda, 2-3 días y se quitó la diarrea. No necesita medicamentos, solita se va a quitar. Lo que tenemos que hacer es cuidar que el niño se deshidrate, porque si tiene una evacuación, 2, 3, más de 3 evacuaciones en 24 horas, debemos tener cuidado, porque eso es una diarrea aguda grave que va a deshidratar al niño o a la persona, pero generalmente a los niños. Los de mayor edad ya no se presenta enfermedad viral, sino bacteriana, que es por la descomposición de los alimentos o la contaminación del agua que estamos tomando. Y entonces va a durar 1, 2, 3 días. Pero hay enfermedades, hay otras bacterias que van a producir una cronicidad, es decir, están y nos da una diarreíta al día, una aguda, no es aguda, es aguada, ¿sí? Y después, al otro día, otra vez, y al tercer día, otra vez, nada más una evacuación, pero nos dura 1 mes, 2 meses, y nos llegamos a acostumbrar. Sí, pero es lo normal, la diarrea normal. No hay ninguna diarrea normal. Lo que tiene es una diarrea crónica. Por ejemplo, la amibiasis, los parásitos producen diarreas crónicas. Hasta que no se quita el parásito, no va a quitarse la diarrea. No causa deshidratación, pero sí va a estar produciendo una carga bacteriana o de protozoarios muy grande que puede contaminar los alimentos si no tiene un adecuado aseo, y va a enfermar al resto de la familia. Entonces, eso es la diferencia. Aguda es que se presenta inmediatamente y dura muy poco, pero si es abundante puede ser grave. La otra es crónica, es poco, pero va a durar hasta 1 mes, 2 meses o 3 meses. Ambas deben ser tratadas y manejadas por un médico para poder hacer el diagnóstico y exactamente decir, esta es viral, no necesito darle ningún medicamento al niño. Pero si es bacteriana, se le tiene que dar. Y si es parasitaria, también hay que darle contra los parásitos. Entonces, eso es importante que lo conozcamos. Usted nos ha hablado de la importancia de lavarnos las manos antes y después de la comida.
¿habría algún otro hábito que pudiese actuar como previsión en cuanto a estos cuadros diarreicos? Sobre el lavado de manos, es lavarnos las manos después de ir al baño. Nuestro organismo, en los intestinos, nosotros tenemos bacterias y parásitos que nos ayudan a hacer el procesamiento de la digestión. Es normal que tengamos, pero no nos causan daños. Esos microorganismos nos ayudan. Pero si salen de nuestro organismo, porque nosotros a la higiene, cuando vamos al baño, nos contaminamos y no nos lavamos después de ir al baño, vamos a contaminar los alimentos. Y eso es muy peligroso. Entonces debemos lavarnos las manos antes de comer y después de comer, pero también tener mucho cuidado en lavarnos las manos después de ir al baño. Eso es importantísimo. Algo que no debemos de perder es eso. En las escuelas, cuando hay una enfermedad transmisible, nosotros ponemos algo que se llama filtros escolares y les ponemos alcohol en gel en las manos. Ese va a matar las bacterias, pero no va a matar los virus. Lo importante es lavarse las manos, pero a veces en la escuela no hay agua o no hay jabón. El agua nos ayuda, pero no completamente. Tiene que haber jabón, porque el jabón va a hacer que se desprendan las bacterias y las va a arrastrar cuando nosotros nos echemos agua. Tiene que ser con agua y jabón. Eso es lo ideal. Si no hay, entonces usar el gel, el alcohol en gel, ¿sí? Como última medida. Pero lo importante es el lavado de manos. Wow. Excelente, muy importante, ¿no? También en algún momento por allí escuché, doctor, y usted nos va a hacer luz en esta parte, que hasta el lavado de manos es de una manera, no siempre agarramos el jabón y medio nos tallamos las manos y sale, ¿no? Sino tallar y, bueno, juntar nuestros dedos y con las uñas pegarlas a nuestra palma de las manos. ¿Cómo es, doctor? Usted debe ser especialista en esto. Claro, tenemos hasta videos que hemos hecho para enseñarle a la población. Okay. Nosotros damos pláticas hasta de cómo lavarse las manos. Exacto. ¿Cuál es la técnica? Uno, nos ponemos jabón y nos tallamos las palmas con la palma. ¿Sí? Así. Eso lo podemos hacer. Otra, los dedos tenemos que limpiarnos. Sí, entonces volteamos la palma y nos tallamos con agua y jabón. Okay. Y después la otra mano. Importante, los pulgares y la palma. Y entonces hacemos esto. Nos lavamos el dedo gordo nunca nos lo lavamos. Sí. ¿Sí? Entonces tenemos que lavar. Y después hay que los dedos. Ponemos la palma, ponemos los dedos así y nos lavamos para que pueda entrar el agua y el jabón hasta donde tenemos las uñas y lo hacemos así. Después de esos pasos, metemos las manos al agua, siempre en esta forma, en el chorro del agua y levantándola para que el agua escurra hacia acá. Después tenemos que secarnos las manos. Preferentemente los médicos no tocamos nada después de lavarnos las manos, sino esperamos que se evapore el agua. Eso es lo mejor. Si van a secarse con el trapo de la cocina, se vuelven a contaminar las manos. De nada sirve el lavado de manos. Es un secreto. Ahora, los médicos en los hospitales tenemos todo un procedimiento para lavado de manos. Antes de hacer una curación, antes de poner una vacuna, antes de entrar al quirófano, con cepillo, agua y jabón. Es un lavado que cuando ya lleva unos 5 o 7 operaciones en el día, ya tenemos hinchadas las manos de tanto lavarnos. Pero es un procedimiento que debe hacerse. Claro. Y después nos ponemos guantes, porque una bacteria que vaya va a contaminar la herida que nosotros vamos a tratar. Qué fuerte. Entonces, pero el común de la gente debe hacerlo con agua y jabón.
ya es ganancia que se laven con agua y jabón. Si lo pueden hacer con la técnica, mucho mejor, porque aseguramos tener una limpieza muy buena, sobre todo cuando vamos a preparar los alimentos, claro, o vamos a servirle a los niños, que son los más sensibles. Tenemos una gran tarea, ¿verdad, maestro? Así es, exactamente, una gran tarea, y creo que hoy hemos podido transmitirles a todas las personas que nos están viendo y escuchando la importancia de lavarse las manos, que muchas veces no le damos la importancia, sino que bueno, el niño llegó y bueno, ya se sentó a comer y ya nos damos cuenta y decimos, ay, bueno, porque se lave las manos después de comer, que es cuando se las va a ensuciar. Y no sabemos qué tanta tierra jugó, ¿no? Entonces, o hay la idea también, profesor, que dicen, es que deben de tener bacterias, pero no son las mismas bacterias las que tenemos dentro, ¿no? Ok, pues ha llegado la hora de despedirnos. Le agradecemos muchísimo al doctor Carlos Mario de la Cruz Gallardo, director de programas preventivos de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, el que haya estado con nosotros. Muchas gracias por hacernos luz, y le queremos decir que lo vamos a seguir invitando porque queremos saber mucho sobre este conocimiento que usted tiene. Maestra, muchísimas gracias. En verdad, nuestro trabajo es ese, llevarle el conocimiento a la población en la forma más sencilla posible, no con términos tanto médicos que no se entienden. Pero muchísimas gracias por invitarme y poder entrar a ese auditorio que ustedes tienen en la familia DIF. Eso es importante. Muchísimas gracias a usted. Y bueno, nos despedimos. Gaby, Willy. Muchas gracias. Hay que practicar. Sí, exactamente. Y nos vemos el próximo martes en punto de las 9 de la mañana, y que es martes 24. Abril. Bueno, abril, nos encantas, pero ya te estás yendo. Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les deseamos un excelente día y una mejor y extraordinaria semana. Este día hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos, y tenemos una cita el próximo martes por la señal de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco para hablar del cuidado integral de la sociedad en Familia DIF, nuestra familia.